Muy buenos días en el Perú, muy buenas tardes en Europa. Reciban el saludo de Manuela Bastidas el día de hoy, 13 de septiembre del 2022, como siempre, conversando con ustedes a través de tu espacio Todo Cambia Noticias, ¿no? Espacio que se transmite a través de las plataformas del YouTube y del Facebook. De igual manera, para comunicarles a ustedes, amigos, seguidores de Todo Cambia, de que este espacio se transmite desde Europa para el Perú. En Europa y en el mundo, fuera de nuestro territorio patrio, que es el Perú, estamos 3,5 millones de peruanos preocupados por lo que pasa todos los días en nuestra realidad política, económica, educativa, sanitaria, cultural, en todo orden de cosas. Es lo que nos motiva el salir y con diversos invitados que tienen un enfoque desde su mirada, desde su formación, desde su protagonismo frente a todo lo que está aconteciendo en nuestra patria. Y es necesario que los peruanos en el exterior sepan desde otras miradas qué está sucediendo. Realmente es como comenta, difunde e informa la prensa que siempre ha puesto la agenda en nuestra patria. Me refiero a esos conglomerados informativos como son pues el comercio, RPP, ¿no? Espacios de noticias muchas veces parametradas y que responden a una dinámica ya establecida. El día de hoy vamos a conversar un tema bastante importante y que ha dado que hablar, ¿no? En estos últimos días y que están teniendo protagonismo, es la prensa alternativa. Pero vamos a hablar desde la mirada de ellos, desde el protagonismo de ellos, desde su enfoque, desde cómo ven aquellos que son protagonistas y llevan el día a día la información desde el objetivo, desde lo práctico, desde la vida cotidiana, sin guiones, sin que les marquen la pauta y sin responder a intereses subalternos. Ha sido interesante ver cómo muchos jóvenes, no solamente con mucha vocación, con mucho sentido social, con mucha identidad, con mucha ética, están coberturando la noticia desde el lugar de los hechos. Y eso es bueno escuchar la versión y la noticia desde la mirada de quizás quien no haya sido formada en periodismo, pero que vive la noticia y la transmite y la analiza desde nuestra realidad, desde esa realidad que no ha sido expuesta, que no ha sido visibilizada, que no ha sido analizada y que ha sido a través de la historia republicana, ha sido invisibilizada. Por eso es importante ver el papel que están jugando esta prensa alternativa. Los últimos días, a los parlantes humanos que a diario se presentan en estos conglomerados de la prensa televisiva, ¿no? Los han hecho saltar de sus asientos y eso es bueno. Eso quiere decir de que tiene un impacto y que están siendo desbordados y que se están preocupando. Ojalá que esto sirva para que redireccionen y vuelvan a su carril aquellos que tienen la gran responsabilidad de informar. Informar con verdad, informar con ética, informar sin tergiversar, informar para identificar la problemática real de nuestra patria y que esto posibilite que nuestros gobernantes encuentren soluciones, implementen políticas acordes a elevar la calidad de vida del peruano en su conjunto. Esa es, creo, la razón de ser de un periodismo objetivo.
En este caso, Todo Cambia Noticias es un periodismo de opinión y obviamente como periodismo de opinión decimos, siempre lo hemos dicho, de que apostamos por una prensa objetiva, por lograr un país con justicia social, porque se implemente una nueva constitución, porque se refunde nuestra patria, porque no podemos seguir de crisis en crisis y ver cómo aquel status quo que funciona desde hace mucho tiempo, pues no ha generado y no ha ayudado a mejorar la calidad de vida en nuestra patria. La confrontación, las diatribas y el jugar en pared en un país donde la corrupción se está dando en gran nivel en todos los sectores, en todos los niveles, es preocupante. Eso genera pobreza, eso genera atraso, eso genera desesperanza. Y los medios de comunicación estamos para educar, para formar, para generar conciencia también. Es el objetivo de Todo Cambia. Yo les pido a los amigos que nos escuchan en diversos lugares del mundo, tengo que señalar que en estos días he recibido llamadas de Francia, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de aquí mismo de Italia, donde está llegando este espacio y el único afán es generar conciencia. Una pasión que es ejercer el periodismo puesta al servicio de nuestros compatriotas en el exterior, puesta al servicio de nuestros compatriotas en nuestra patria. Porque si bien es cierto, nosotros estamos fuera del territorio peruano, pero lo llevamos dentro. Y que, como siempre lo he dicho, salimos por diversas circunstancias, pero nunca hemos salido del Perú. Así es que el día de hoy vamos a tener una entrevista importante. Yo le pido que compartan este programa, se suscriban al canal y vamos a conversar con Pavel Yachay, ¿no? Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Él es docente de carrera, de acuerdo a lo que me informan, dirigente en estos medios alternativos y siempre apegado o vinculado al trabajo de base desde varios espacios sociales. Hay que escucharlos, hay que aprender, hay que darles el espacio. No solamente protagonismo, sino, ¿por qué no? Son ellos los que tienen que marcar la agenda frente a un ejecutivo que muchas veces está desubicado, desorientado, producto de las carencias personales, producto de la falta de formación, seguramente. Y si hay una prensa alternativa que direccione hacia las grandes mayorías, es bueno, no hay que asustarnos, hay que aprender, hay que compartir, hay que educarnos, como siempre lo he señalado a través de este espacio Todo Cambia Noticias, que se dirige desde Italia, Milano. Ya está conmigo Pavel Yachay, a quien le expreso mi saludo y las gracias por estar compartiendo el día de hoy este espacio Todo Cambia, porque tenemos que cambiar de mentalidad, cambiar de mirada, cambiarlo todo. Si no lo cambiamos todo, vamos a seguir en lo mismo. Adelante, Pavel, muy buenos días. Te saluda Manuela Bastidas desde Milano, Italia. Bienvenido a tu espacio Todo Cambia. Es un espacio que se dirige para los peruanos que radicamos fuera de nuestra patria y obviamente ahora llegando a través de estas redes sociales para el Perú. Bienvenido a Todo Cambia. Hola, Pavel. Bueno, un gran saludo a usted, compañera, ¿no? Manuela Bastidas, por el espacio, por dar la apertura a que peruanos con conciencia social podamos expresarnos, ya que, como usted sabe, los grupos que manejan el país, los grupos de poder, nos mantienen siempre silenciados, la voz de repente de clamor por derechos, por justicia, siempre ha sido ocultada, censurada, incluso hasta tajiversada y manipulada al punto de decir que nosotros somos enemigos del país o la democracia solamente por oponernos a que el país siga siendo saqueado, ¿no? Y bueno, también un gran saludo
al espacio en general que ha abierto usted, como todo cambia, ¿no? Que me parece importantísimo para que sigamos conectados entre todos los que nos hemos originado en el país, ¿no? En el Perú, y que a pesar de que estemos de repente en otras latitudes, seguimos con nuestro corazón en la tierra de los incas, de los chancas, de Chavín y los huancas. Bien, qué bien que mencionas a los huancas. Te digo para un poquito romper el hielo, que te hable de Huancayo. Así es que conozco bien en la sierra, conozco bien el Perú profundo y ha señalado muchos temas que los vamos a conversar, Pavel. A través de estos días hemos visto cómo han saltado de sus asientos esa prensa que manipula, esa prensa que desinforma, esa prensa que se mueve al compás del dinero y que desde mi perspectiva son autoparlantes humanos, porque no expresan lo que sienten, sino hablan y dicen lo que les ponen sus jefes, ¿no? Qué pena es tener jefes cuando uno ejerce prensa y que no posibilita hacer un análisis objetivo y crítico. Dime, ¿cómo ves este surgir de esta prensa alternativa? Tú que eres protagonista junto a otros jóvenes a los cuales yo les expreso mi saludo y respeto. Bueno, de hecho es un tema bastante amplio, voy a tratar de ser lo más resumido que pueda. O sea, partiendo primero de que eh, no hay, no hay, o sea, eso no es algo que yo opine, ¿no? Es un hecho. No hay un profesor, un campesino, un obrero, un ambulante, un operario, un pescador, un artesano que sea dueño de un canal de televisión. O sea, hay que partir por ello, ¿no? Los dueños de los canales de televisión no pertenecen a la clase obrera, a la clase campesina o al conjunto del pueblo tampoco. Ni siquiera son micro o medianos empresarios, ¿no? Los dueños de los canales de televisión, que son tres o cuatro familias nada más, pertenecen a la élite, ¿no? Pertenecen a las élites privilegiadas que han manejado el país desde que existe, desde que lo fundaron, porque este país en 1821 no lo fundó el pueblo, pues, no fue una independencia popular, fue una aristocracia criolla, ¿no? Que al final decidió independizarse económicamente de España para seguir saqueando y robando y mantener la servidumbre y la esclavitud en el Perú hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso para empezar, de que los dueños de los medios masivos de comunicación no están, no son parte de nosotros, no son parte del pueblo peruano. Entonces, por lo tanto, ellos defienden sus intereses, ellos tienen ya una conciencia de clase, ellos quieren, manejan y mantienen este sistema, lógicamente para seguir acumulando, ¿no? Entonces, por lo tanto, pedirle a ellos que informen con el fin de concientizar, de educar a una población, nunca lo van a hacer, porque lógicamente un pueblo educado, un pueblo consciente siempre va a buscar sus derechos, va a buscar justicia, ¿no? Entonces, lo que menos van a querer ellos es que eso suceda. Entonces, la información que ellos tienen ya tiene un sesgo, viene desde una postura, desde una posición, ¿no? Entonces, lógicamente, si estalla una protesta, en el caso de las comunidades amazónicas, por ejemplo, porque le contaminan sus ríos, sus tierras, su hábitat, digamos, la naturaleza en donde viven, y la minera pues quiere seguir extrayendo y siguiendo acumulando, la prensa, ¿qué va a decir? ¿No? O sea, ¿a favor de quién se va a poner esa prensa hegemónica? ¿No? Lógicamente no va a ser pues a favor del pueblo amazónico, el pueblo originario, ¿no? Sino va a ser a favor del gran capital extractivista, ¿no? Por ese lado. Entonces, eso para empezar. O sea, de esa prensa nunca vamos, no podríamos esperar. Yo quiero cortarte y cuánta razón tienes. Sí, pues esa prensa que le conviene tener aletargada a la población, como todo el sistema instaurado en nuestra patria, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto. Es que esa es su función, ¿no? O sea, yo igual no lo veo como algo negativo. O sea, no lo veo como que, ay, me decepciona la prensa, el Canal 4, el Canal 5, ¿cómo van a hacer eso? Me parece que es lo natural, ¿no? O sea, lo natural ellos que mantengan sus intereses, defiendan el sistema, defiendan el cómo se produce y para quién se produce y quién gana con esa producción. O sea, es parte, ¿no? Es parte de cómo estamos. No estamos, o sea, el Perú no es una sociedad homogénea, es una sociedad dividida en clases, ¿no? Una gran masa oprimida y una élite que vive pues a costa de la explotación de los demás y además se han adueñado de los suelos, del territorio marítimo y aéreo incluso, ¿no? Porque ellos manejan todo en sí.
Y para que la gente no se dé cuenta, pues te estupidizan, te idiotizan con los programas que vemos, ¿no? Que no es algo novedoso, eso ya existe previamente, siempre, y ahora más que nunca con el tema, pues, de la televisión basura, como le llamamos, ¿no? Con estos programas de farándula, donde todo es un show, donde todo es superficial, banal, donde no hay nada cultural, nada que genere una reflexión filosófica en las personas, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que existe. En medio Entonces, de eso es de que nace esto de la claro. prensa alternativa como respuesta a todo lo que se está viendo y se ha visto a través del tiempo, ¿no? Y no como se dice, acláranos esto, Pavel, el hecho de que nace como una forma de sostén al gobierno de turno. Claro, a ver, la prensa alternativa no existe ahora con Pedro Castillo, ni con Perú Libre, ni en las últimas elecciones. O sea, desde que existe opresión social, la respuesta popular ha dejado su prensa alternativa, ¿no? O sea, las 8 horas para que el pueblo peruano pueda eh, tener este derecho a las 8 horas de trabajo, que es un derecho universal, ¿no? Que es planteado históricamente por la clase obrera, se ha ganado también con prensa alternativa. O sea, ha habido también una lucha contra los medios hegemónicos con prensa alternativa, el Obrero, el Grupo Primero de Mayo. O sea, la prensa alternativa siempre existía. Acá, incluso, justo, justo ayer me compartieron este periódico, bueno, esta revista. La invasión a Ucrania agudizó la crisis del capitalismo, por ejemplo. Entonces es prensa alternativa. O sea, siempre hemos estado con prensa alternativa, con panfletos, con revistas, con volantes, con afiches, con programas de radio. Sino que la dinámica es otra ahora que se tiene la Claro, posibilidad de las redes sociales, ¿verdad? de masificarlo a través de redes sociales. Claro, ese es el tema, ¿no? Ahora, porque o sea, esta respuesta de poder esclarecernos entre nosotros, de poder difundir a través de, bueno, en un tiempo de papel, en otro, a través de radio, ya se ha dado, ¿no? No es algo nuevo. O sea, lucha indígena, hay diversos periódicos que yo podría mencionar, incluso, por ejemplo, con la reforma agraria o antes que sea la reforma agraria en el año 69 con Velasco, previamente todo ese movimiento campesino que surgió en la Concepción, en Cusco y se extendió por toda la Sierra Central, tenía también su órgano de prensa alternativo, alternativo a lo hegemónico, alternativo a los grupos de poder, alternativo a la visión capitalista, ¿no? Entonces, ahora, el tema de las redes sociales, o sea, el que el pueblo pueda tener acceso a un teléfono, ¿no? Y pueda llegar a miles de personas, es lo que ha generado el terror y el miedo y el pavor a los medios hegemónicos. Ha Porque dinamizado y ha masificado la información. por supuesto, ¿no? Completamente, o sea, completamente con esto, este, yo creo que lo estamos utilizando en su contra, ¿no? Los primeros obreros pensaron que la máquina era el enemigo. Eso fue su primera respuesta, ¿no? El movimiento ludita, que surgió en Europa, en más o menos 1800, cuando comenzó a desarrollarse el tema industrial, cuando las máquinas comenzaron a desarrollarse, y usted sabe, ¿no? O sea, a mayor desarrollo tecnológico, menos necesidad de mano de obra. Entonces los primeros obreros pensaron, no, no, el problema es la máquina, iba a romper las máquinas y todo ello. Pero luego se dieron cuenta que la máquina no era pues el problema, ¿no? Sino el cómo se utilizaba, a quién servía. Ahora lo mismo, ¿no? O sea, lógicamente Max Zuckerberg y los que han desarrollado todo el tema del IBM, de Apple, de Microsoft y demás, no han pensado que iban a desarrollar todo este tipo de relaciones cibernéticas para que el pueblo se revele, se concientice, ¿no? Más bien al contrario, para un tema de entretenimiento, para agilizar las ventas, para poder por ahí, ¿no? Utilizar estos mecanismos para desarrollar más la globalización y la venta de mercancías multitudinarias, pero nosotros, que tenemos que buscárnoslas, idearnos creativamente el hecho de resistir, existir y transformar, estamos utilizando estas redes que por lo general se utilizan para el entretenimiento banal y superficial, para buscar una manera de concientizar, ¿no? Entonces, el TikTok, por ejemplo, cuando empezó, la gente solamente se dedicaba a bailar, ¿no? Ahora estamos usando el TikTok para hacer noticias de 1 minuto, 2 minutos, pero así, concisas, breves y masificarlo. Y rápidas. Entonces, Como en este escenario de tecnología, en este escenario en el que los centros de educación formal no educan, no forman, en este escenario en el que los partidos políticos han dejado de lado su rol de formar cuadros políticos,
cómo hacer de que las redes sociales y la prensa alternativa, lo que dices tú, ayude a generar conciencia, a revelarse y concientizar. ¿Cómo? Bueno, primero que... Porque, discúlpame, porque una cosa es informar, otra cosa es educar y otra cosa es concientizar, ¿eh? Claro, claro. Bueno, a ver, partiendo primero de una experiencia real que fue el levantamiento de los sectores oprimidos en Rusia, ¿no? En 1917, uno de los grandes líderes de ese levantamiento social, popular, comunitario, colectivo, fue Vladimir Lenin. Y él planteaba de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, y mucha gente lo entiende, dicen, para un cambio social tiene que haber el tema de la educación, es lo principal, ¿no? Pero muchos asumen que la educación está delimitado a la escuela, instituto, universidad, cuando eso pues es limitarse, ¿no? Valga la redundancia, la educación se puede dar a todo nivel, y tenemos que buscar la manera incluso de hacerlo alternativamente también, ¿no? O sea, si ya la educación, digamos, el sistema educativo, por decirlo así, está ya bajo un control, bajo una visión, porque lo que buscan ellos es mano de obra barata, obreros calificados, o bueno, personas que tengan un título para que sean explotados con título, nosotros buscarlo otra manera, ¿no? Otro tipo de educación que se puede hacer a través de sindicatos, a través de repente círculos de estudio, a través de las redes y demás, pero a ver, el tema está de cómo se puede hacer, bueno, claro, ahí hay que ver el asunto, ¿no? Porque hay medios alternativos que solo se dedican a compartir información, ¿no? Información que puede ser, informar, como se dice, ¿no? Ha pasado tal punto, ya lo informa, lo informa, lo informa. Que hacen un buen trabajo porque esa información por lo general, digamos, ¿no? De todo un periódico que se hace, hay una protesta, entonces el periódico tal vez lo pone en un cuadradito ahí, en una esquinita de la última página. Entonces estos medios lo informan de manera un poco más amplia, ¿no? Incluso pueden ir e entrevistar a los miembros pero es eso, o sea, queda información, por un lado, o sea, queda información por ese punto, ¿no? Ahora, lo otro es que hay también medios alternativos que se dedican a esclarecer. O sea, no solamente se quedan en informar lo que está pasando, sino, por ejemplo, en explicar cómo funciona realmente el sistema económico, político, cultural, eh, cuál es la dinámica, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones de producción que pueden existir, para hacerle entender a las personas que el problema no es Keiko, ¿no? O el problema no es Castillo, o Vizcarra, o PPK, sino va mucho más allá, o que el problema no es un partido político, sino es cómo funciona la política en el país, o que el problema no es un mal empresario, sino cuál es la dinámica general del modo de cómo se produce en el país, ¿no? Entonces, hay que tener eso visto, pero la prensa alternativa no lo puede hacer todo, ¿no? Como se menciona, hay temas de partidos políticos. La función del partido político es representar los intereses de un determinado sector de una población, ¿no? Entonces, los partidos políticos ahora están dejando mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, los que más o menos eran los que se presentaron como defensores de los intereses de los campesinos, de las comunidades andinas, amazónicas, de la clase trabajadora en general, fue Perú Libre, ¿no? Uno de ellos, digamos. Otro que más o menos por ahí, pero con una tendencia más de apoyo a la pequeña burguesía o los sectores de clase media, para ponerlo, fue Juntos por el Perú, ¿no? La gente de Verónica Mendoza y demás. Pero a la hora de la hora, en lo concreto, en lo práctico, en más de un año y 2 meses de participación política de estos partidos, seguimos exactamente igual, ¿no? O sea, es un continuismo. Se ve que al parecer los congresistas hablan mucho, tienen mucha verborrea, mucha perorata oratoria a favor del pueblo, pero en concreto, ninguna ley, ningún proyecto, o sea, el Perú por lo menos se mantiene bajo el mismo sistema neoliberal y con la misma constitución fujimontesinista, ¿no? Entonces, Es cierto. Yo tengo la información que tú eres docente de profesión y estás ya vinculado siempre a los medios de base, a los espacios de base social. Dime, Pavel, en un momento en el que la prensa, que están representados por estos conglomerados, en el que se les reclama ausencia de ética en manejar la noticia, ¿no? Ausencia de verdad, de objetividad. ¿Cómo en un momento como esto sabemos de que también esta prensa alternativa, no todos tienen
la sagacidad, la ética, la formación, la educación, el tino para manejar la noticia. Esto no es un peligro para lograr eso que se quiere lograr con la prensa alternativa. No puede ser a la larga un efecto boomerang. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, yo creo que igual ahí ya es un tema de la perspectiva que cada uno pueda tener, ¿no? De cómo se interpreta el mundo y con base a ese diagnóstico e interpretación uno actúa. Es un poco complicado con eso. Justo, bueno, creo que lo voy a hacer público hoy día con usted. A ver, desde mi punto de vista, que esa es una cuestión personal, ¿no? Mía, no digo que sea la verdad, sino es por lo menos mi verdad. Hay solamente dos posturas, ¿no? O estás a favor de transformar el Perú o en contra. Entonces los que son neutros, vamos a decirlo así, los que te dicen, no, yo soy objetivo, yo no voy a estar ni a favor de una transformación social, ni tampoco quiero que se mantenga, y no hacen nada, están permitiendo que todo se mantenga igual, ¿no? O sea, al final van a serles serviles a los que generan que el Perú siga como está. Entonces, para mí ese punto medio de que, no, yo soy imparcial, yo soy objetivo, ¿no? Yo no soy neutral. O sea, me parece que todo eso al final, para mí, por lo menos, le hace la seguidilla o le hace un servicio a los que siguen explotando el país, ¿no? Es como que, por ejemplo, nos estamos aquí, yo estoy con un amigo y viene alguien y le comienza a golpear a mi amigo y yo no me meto porque yo no estoy, no me quiero meter, ¿no? Pero el no meterme ya estoy como que al final contribuyendo a que la injusticia continúe. Entonces, esos medios alternativos que no se quieren manchar o que no se quieren meter, para mí, le hacen el favor, ¿no? Y ahora lo que quería El mencionar es juego al esto. sistema, ¿verdad? Hacen el juego completamente, completamente. O sea, claro, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Pero el punto que yo quería mencionar, bueno, acá lo voy a hacer público porque lo estaba conversando, se han generado ahorita todo un frente formal e informal, pero todo un frente de medios alternativos. Así, han salido canales de provincia, de radio, prensa escrita, medios en redes sociales, en general, en Lima también, ¿no? Incluso se ha llegado a formar, a la cual yo pertenezco, la Federación de Periodistas y Comunicadores Alternativos del Perú, ¿no? Ya está formado, estamos en proceso de legalizarlo y demás, ¿ya? Ahí está. Pero dentro de esta prensa alternativa hay de todo, ¿no? O sea, hay humanistas, hay personas, ¿cómo se dice, no? Que quieren contribuir a informar, algunos quieren llegar, o sea, están en la prensa alternativa, no porque quieran, sino porque no han tenido el padrino, el espacio o la logística para estar en un medio hegemónico. Si fuera por ellos, para ellos serían felices siendo parte de repente un canal más allá, ¿no? O son personas que están en contra de la corrupción, pero no a favor de un cambio estructural, sistemático y orgánico del sistema, ¿no? O sea, solo están en contra de la corrupción por ese lado, ¿no? O quieren ciertas reformas para de repente humanizar un poquito el sistema, ¿no? Por ese lado. Entonces, lo que yo mencionaba es que sí estamos algunos de la prensa alternativa, que sí tenemos una postura directa, ¿no? Que es la de cambiar el país estructuralmente. O sea, no nos quedamos solamente en informar algo, en denunciar la corrupción y nada más, sino que sí estamos, los que somos prensa alternativa, pero una prensa alternativa clasista y que quiere una revolución en el país, ¿no? Una revolución popular, masiva, social, de justicia, con el fin de industrializar el país, desarrollarlo, de recuperar los recursos, de desarrollar un tipo de empresa colectiva, ¿no? Que esté, digamos, que sirva también para competir a nivel internacional, ¿no? Que dé la reivindicación social a la clase obrera, campesina y demás, ¿no? O sea, también estamos esa prensa, pero o sea, yo entiendo que somos parte de la prensa alternativa, pero somos, digamos, la facción interna de la prensa alternativa que no solamente se quedan en la información neta, ¿no? O la neutralidad, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que sí busca, con lo que está haciendo, generar una conciencia que genere una transformación profunda en el país, ¿no? Por ese lado. Qué bien que lo digas, qué bien que lo clarifiques, porque llega un momento en que hay que marcar posición y no se puede ser endeble ni coloidal ni estar en el medio. Uno tiene que tomar en la vida posición, ¿verdad? Y eso seguramente que lo manejas muy bien tú, ¿no? Posición de clase. O sea, no puedes estar teniendo un discurso
y tu práctica es otra. En este momento que se está viendo de que hay varias personas, grupos, colectivos que están aperturando estos espacios, ¿cuál va a ser ese punto que los vaya a identificar, que ustedes ahora, como federación, en el que ha señalado, en esta federación hay de todo un poco, ¿no? Para que se puedan, si se quiere, identificar con mayor nitidez, pero en la práctica, no unos, sino para que justamente sea un bloque que ayude y que le salga al frente y le diga, no tenemos miedo, vamos a afrontar los resultados y vamos a jugárnosla, ¿no? Porque no lo hacen, os hemos visto, desde los partidos no lo hacen, los partidos están absolutamente cuestionados, deteriorados, responden a clanes familiares, responden a intereses particulares, tienen un discurso de izquierda, se alinean con la derecha, las suavecitas de la política, los radicales de la política que luego son unas mansas palomas. Y bueno, o sea, como prensa alternativa, ustedes, no solamente tú que ya te has clarificado, sino todo un equipo de gente que va, supongo yo, tomar esta línea. Hay puntos de unidad, pues, ¿no? Ahí, entre todo, por lo menos, por ejemplo, un punto que nos une es el tema de la lucha por la anulación o derogación de la Constitución fujimontesinista, ¿no? Por ejemplo. O sea, todos los que estamos dentro de la prensa alternativa tenemos esa postura de ir en contra de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, por ese lado. Otro punto ahí que a todos nos puede unificar es, por ejemplo, también es la lucha contra el sistema contra el modelo neoliberal, ¿no? Algunos se quedan en eso, ¿no? Solamente quieren que se anule el sistema neoliberal y tal vez buscar una cuestión más socialdemócrata, ¿no? Un capitalismo con rostro humano, con más libertades, con de repente más asistencialismo, pero por lo menos lo que nos une es una postura directa contra el modelo neoliberal, ¿no? Que permite o genera que haya una dictadura de las grandes corporaciones ante el país. Lo otro, la constitución que sustenta ello, ¿no? Este tipo de estado de cosas, ¿no? De status quo. Y, y lo otro, otro punto de unidad es el darle la visibilización, o sea, mostrar las luchas sociales del pueblo, ¿no? O sea, todo lo de la prensa alternativa, por lo menos estamos en eso, ¿no? Siempre que hay una protesta de repente en un barrio, un grupo de vecinos que está por el tema de la inseguridad ciudadana, otros porque están con problemas con tráfico de terrenos, otros porque de repente a su casa aún no llega el tema del el agua potable y el alcantarillado, las luchas que dan las comunidades en el Ande, en la Amazonía, la lucha de los trabajadores del sector salud, del sector educación, o sea, ahí estamos, ¿no? Eso es otro punto que nos une. Pero eso es, o sea, más aún, porque no, la prensa alternativa no es un partido político, ni tampoco es un colectivo político, ¿no? Sino que es justamente una red de apoyo mutuo y solidaridad y autodefensa para mantenernos como canal, porque también hay ataques, ¿no? Directos. O sea la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha utilizado a una fiscal superior llamada Marita Barreto para perseguir a todos los que estamos haciendo prensa alternativa, ¿no? Con la excusa de que nosotros, como prensa alternativa, somos, digamos, la portátil de Pedro Castillo, estamos apoyando al gobierno, y como la fiscal de la Nación tiene la postura de que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal, nosotros también somos parte de la organización criminal, incluso que nos están pagando y cosas por el estilo, ¿no? Cuando ya he mencionado hace tiempo de que la lucha que se está dando a nivel de prensa alternativa se da desde que existe clase obrera, ¿no? O clase trabajadora explotada, o sea, ya hay esa ¿Con reflexión. mayor nitidez desde cuándo en el Perú? ¿Con mayor nitidez desde cuándo? O sea, se puede visualizar más ahora que hay redes sociales, ¿no? Pero siempre ha habido, ¿no? Prensa alternativa. O sea, yo, por ejemplo, bueno, estoy un poquito lejos, pero acá tengo un folder donde yo he recolectado volantes, afiches, panfletos, octavillas, Volvemos a ese espacio que después de la pandemia las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces ha generado toda esta posibilidad de salir a través de las redes sociales y evidenciarse, visibilizarse
a través de ello y de lo que se pretende. Ir en contra de la Constitución, postura contra el modelo, mostrar las luchas sociales, temas que se tienen que ver desde la organización político-partidaria. Ha señalado, si más adelante estos hombres y mujeres que están dentro de la prensa alternativa quieran convertirse en una organización política, se verá más adelante. Es que ya pertenecen, ¿no? Algunos pertenecen a ciertos partidos, a ciertos colectivos, hasta ONGs, ¿no? Pero los hasta puntos de unidad... ONGs están un poco de todo. Dime, ¿a cuántos esta Federación de Periodistas de Medios Alternativos del Perú? Más o menos, ¿a cuántos agrupa, aglutina? Hay mujeres, he visto en las redes, he estado haciendo el seguimiento de todas las plataformas, muy pocas mujeres, lo mismo que se da en las organizaciones políticas, que los espacios los copan nuestros pares, los varones. No tengo nada contra ello, pero es bueno dar el espacio a las mujeres. Obviamente que uno tiene que generarse también esos espacios. ¿Cuántas mujeres tenemos en el escenario de prensa alternativa? Bueno, no, personalmente yo no me fijo en ese tema, en realidad, no le doy mucha relevancia. La política obviamente que no tiene género, pero es necesario visibilizar también a mujeres que alcen su voz de protesta. No, claro, claro. O sea, a lo que iba con esto era, o sea, personalmente, para mí son compañeros y camaradas de lucha, ¿no? O sea, em, fuera del sexo que tengan o de la orientación sexual, ¿no? Me es irrelevante. Pero ahora, si ya queremos, de todas maneras, por lo menos por un tema de estadística, ¿no? O de saber. Me refiero a la federación, tú que Sí, o sea, estás en las redes de prensa alternativa en el Perú, ¿cuántas a qué otras compañeras has identificado? aunque no crea, hay bastantes, ¿ah? Me alegra. Mucho más que lo que podríamos ver normalmente en un partido político, ¿no? O dirigentes de partidos políticos o ideólogos que por lo general son varones, a nivel, tal vez esta capacidad de comunicar, en el caso pues femenino, ayude mucho, porque está, por ejemplo, la compañera Zaira Arias, ¿no? Que tiene, o que también pertenece a Perú, bueno, que era militante de Perú Libre, que casi llegó a ser congresista, ¿no? Que ahí por unas cuestiones de votos mínimos no lo logró, que bueno, ha tenido un problema con el partido y que ahora ya no está, pero tiene su medio de comunicación, se llama La Zairita, y pues ella tiene una voz potente, poderosa, llamativa, convincente, confrontacional, ¿no? Que ha sido la única de todos estos de medios alternativos que a Beto Ortiz le ha dicho que es un miserable en su propia cara, en su propio programa en Willax, así que la compañera está ahí dando la hora. Luego también tenemos a la compañera Luz Basalar. Luz Basalar es la dama chalaca, ella tiene su medio alternativo que se llama Quinto Poder, y de todos los medios alternativos, haya sido la primera que le da la consecuencia de su postura anticorrupción, como es del Callao, ya sabe, el puerto del Callao, todo el tema hasta del narcotráfico que hay ahí, ella se ha enfrentado directamente contra Chimpún, contra las chirinos, contra todo, le han dado cartas notariales, le han enviado 3, 4 cartas, y hasta la han detenido. O sea, la detuvieron, fueron, ¿no? Con excusa de que no, que había una orden que ella no había cumplido, la detuvieron. Pues hicimos toda una campaña y la sacamos a los 2, 3 días con abogados obviamente y todo, ¿no? Con un habeas corpus, pero o sea, y ella es Luz Basala, una mujer, y que actualmente está presentándose como para ser gobernadora regional del Callao, por ese lado, ¿no? Luego tenemos a Yasmín, que es una comunicadora Yasmín de Clamor Popular, comunicadora de San Marcos, luchadora social de décadas y décadas y décadas, se ha enfrentado a la dictadura fujimontesinista y demás, y también su canal es muy bien visto, tiene miles de visualizaciones, ahora creo que es un poquito mal de salud, pero también está, ¿no? Dándola Qué en bueno, esa... esto me alegra porque mucho se sataniza al hecho de que jóvenes estén involucrados y justamente expresándose a través de esta prensa alternativa. La alegre rebeldía no solamente es de nuestros pares los varones, sino también las mujeres tienen que ser protagonistas, y hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Hay que expresarlo en esa dimensión. Cuando tú señalabas de que todo
pertenece a determinada clase, pues hay un punto de coincidencia con los peruanos en el exterior, Pavel, y justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería y todo ello también pertenece a una aristocracia, también pertenece a una casta, a una clase, ¿no? Donde nos miran como ciudadanos de segunda clase o están para la foto, para la cena de gala. Eso se tiene que romper desde estos espacios, ¿verdad? Y bueno, si bien es cierto, los han hecho saltar de sus asientos y hemos visto con mucho asombro la reacción natural en ellos de esta tal Juliana Oxenford, de la otra tipas que realmente no representan a la mujer peruana, sino representarán seguramente a su círculo social. Pero qué bien, por eso justamente era para equiparar ese tema, para sacar a la luz, darles y evidenciarles a nuestras mujeres líderes que tienen otra lectura, otra visión, otra postura y que tienen y que deben de generar espacios de liderazgo desde esta prensa alternativa, no rechazar esta persecución que viene dando la fiscal Marita Barreto y señalar pues de que la fiscalía de un tiempo a esta parte también está jugando su rol. ¿Qué opinión tienen ustedes? Porque se ha convertido en ese brazo de la corrupción, ¿verdad? Ustedes, más allá de lo que los están persiguiendo y los están queriendo acosar, ¿cuál es el siguiente paso más allá de la organización como federación, Pavel? Bueno, o sea, de todas maneras hay que remarcar que la persecución política y judicial no es de ahora, ¿no? Incluso lo de ahora es en comparación a lo que fue los 80, los 90, ni hablar. Y igual, ¿no? Con Morales Bermúdez y en general, siempre que ha habido respuesta autoorganizada y consciente de la población por defender sus derechos, se ha buscado la manera de tildarlos de enemigos de la democracia, de la libertad, acusarlos de lo que fuera, de delincuentes, vándalos o terrucos como ahora, con tal de silenciarlos, callarlos y hacerlos un desprestigio social, ¿no? Y sí, pues ahora, como se ve directamente el Ministerio Público y en general el Poder Judicial, eh, está al servicio de las élites, ¿no? Y eso no es ahora por Pedro Castillo, incluso ellos mismos se delataron con el tema de los cuellos blancos, eso fue en el 2018, ¿no? Se reveló toda una red donde estaban participando pues personas vinculadas al narcotráfico, ¿no? Personas, grandes empresarios que evadían impuestos, que tenían licitaciones con el Estado, incluso hasta los presidentes de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ahí entre ellos, blindando a violadores, asesinos, ¿no? Entonces, vemos claramente la putrefacción del Poder Judicial, no ahora, ¿no? O sea, que eso ya existe, ¿no? Es parte de este sistema, así se funciona, así se ha manejado. De hecho, con Quirós, en su libro la historia de la corrupción en el Perú, ya se muestra de que es desde que nace el Perú ya nace corrupto, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos este país, ¿no? O sea, es este Estado, esta república de los que lo formaron, que no ha sido el pueblo en su conjunto, el pueblo tiene que hacerlo, ¿no? Estamos en ese camino de la refundación total de nosotros, pero sí, o sea, ahí está, ¿no? Esa persecución, nosotros estamos buscando la manera de presentar por ahí documentos, presentar habeas corpus, de estar dejando en la Defensoría del Pueblo algún tipo de documentación, pero sabemos igual que mientras este sistema exista como tal, o sea, los que van a tener todo bajo su control son ellos, ¿no? Los que están arriba. A Pedro Castillo, siendo el presidente, se han metido a su casa, se han metido a su cuarto, han levantado a sus hijos, se han llevado a su cuñada, que era como su hija, 2 años y medio está en la cárcel ella. Mientras vemos que Keiko Fujimori, que ya se ha demostrado que el mismo Dionisio Romero lo ha dicho públicamente, que le ha dado 10 millones para su campaña, que Antonio Camayo, el fundador de Isa Motor, que es de los cuellos blancos, él ha pedido ser colaborador eficaz para que lo suelten, y lo primero que ha dicho es Keiko Fujimori tiene vínculos con César Inostroza, o sea, con todos esos indicios, Keiko Fujimori está libre
haciendo TikToks pidiendo que se vayan todos. Y la sobrina, bueno, la cuñada de Castillo está en la cárcel ahorita, está en la cárcel, ¿sabes? No está en su casa, está en la cárcel. 2 años y medio, está como con prisión preventiva. Entonces ya vemos pues que si hasta el presidente le pueden hacer eso a la familia directa, a todos nosotros pues que no tenemos un padrino arriba, ¿no? Que somos trabajadores independientes, de repente profesionales, o somos carpinteros, albañiles. En mi caso yo soy Bueno, profesor. queda en manos de ustedes que están al frente de esta prensa alternativa realmente constituir eso que se dijo siempre, pero que sirvió para una determinada clase, de que la prensa debe ser el cuarto poder, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Claro, claro. Y sí lo es, ¿ah? En realidad se ha visto evidenciado en todos los últimos años, ¿no? O sea, la prensa tiene el poder de bajarse un presidente, de apoyar. Frente Incluso, al poder político, frente al poder económico y frente bueno, al poder que quiere instaurarse, que es el poder de la corrupción, avalado por un sistema de judicial nefasto absolutamente. Creo que esta prensa debe de poner no solamente en el debate estos temas que bien va señalado, cambio de constitución, postura contra el modelo, mostrar las luchas del pueblo, sino generar conciencia para que la prensa sea realmente ese poder que haga retroceder corruptos de la organización que fuese, del espacio que fuese, del nivel que fuese, ¿verdad? Tremendo reto, Pavel. claro, es que el cuarto poder lo ha tenido monopólicamente, igual las mismas élites, ¿no? Entonces, si entre las élites de arriba han visto de que algún político en sus funciones no le era servil, lo han bombardeado hasta sacarlo. Bueno, eso ha pasado, por ejemplo, con Guido Bellido, ¿no? Que entró como premier y digamos, por lo menos cuando inició Guido Bellido, estaba con todo el ímpetu, ¿no? Del compañero cusqueño, así con esa sangre, ¿no? De ir, enfrentarse, incluso nacionalizar el gas de camiseo, por lo menos entrar en una conversación. La prensa le hizo un cargamontón, lo acusó de todo, incluso de misógeno, que le... tal, 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 chau. Lo mismo fue con el profesor Maraví, con este profesor Maraví que históricamente ha dado su vida, ¿no? Luchando por los derechos de los docentes, del magisterio, de la clase trabajadora. Él es un artista, un gran intelectual y demás. Y lo primero que fue es tildarlo de terruco, supuestamente porque en una lucha estudiantil en los años 80 en Ayacucho, él fue detenido junto con otros compañeros más y dentro de ese movimiento había pues gente de Sendero, ¿no? Y por eso nomás le sacaron eso el año 80, o sea, 31 años después, él teniendo 18 años, ¿no? Y Bueno, por eso lo sacaron. O sea, has tocado un tema importante, 38 años después. ¿Y qué opinas del hecho de que ahora el día de ayer han elegido a un presidente de la mesa directiva del Congreso que tiene, en mi concepto, y lo he dicho en la directa que yo hice, las manos manchadas de sangre? O sea, hay que decir las cosas tal cual son, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas de estos acuerdos, de este manejo, de esta correlación de fuerzas que el día de ayer hemos visto en el Parlamento de la República? Se ha elegido al más nefasto, ¿no? De todos los congresistas, y ojalá que la prensa alternativa, que los sectores sociales hagan un trabajo fuertísimo. Nosotros lo vamos a hacer desde el exterior y desde lo que podamos para que realmente esta persona no esté al frente de un poder del Estado, ¿no? Porque justamente tiene antecedentes de muertes en su haber, ¿no? Niños, mujeres, hombres, niñas, mujeres que fueron violadas y matadas cuando él justamente estaba dirigiendo justamente esto de en Ayacucho, como representante de las Fuerzas Armadas, ¿no? José Daniel William Zapata de Avanza País. ¿Qué pasó con la izquierda? La izquierda siempre juega a dividir y reinarás, pero reinan los otros.
¿Qué opinas, Pavel? ¿Qué sensación te deja el resultado de la elección del presidente de la mesa directiva? A ver, va por este lado. Lamentablemente, y eso sí justo con ustedes, compañera Manuela, venía hablando, eh, un poco de pena tal vez, ¿no? Por el tema de la falta de logística que podemos tener. O sea, nosotros no tenemos pues el financiamiento o la disponibilidad de recursos que puede tener Panorama o Cuarto Poder o Sin Medias Tintas o cualquier otro programa de periodismo de investigación, ¿no? Que tienen por acá reporteros que van por aquí, personas que pueden ir a tal pueblo a investigar con las cámaras, con la grabadora, tienen un equipo que edita los videos, hacen marketing, publicidad. Nosotros no tenemos nada de eso. Pues. Somos ciudadanos, o sea, somos trabajadores, muchos tal vez sin una carrera universitaria, que estamos viendo la manera de cómo contribuir porque es necesario. Ya. Partiendo de ese punto, eh, si podríamos estar investigando quiénes son todos los que se presentan para un cargo en el Estado, lo haríamos, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Fuerza Popular presenta una plancha congresal. Tendríamos la posibilidad, uno por uno, a ver, dónde está, dónde militó, cuántos negocios tiene, con quién está involucrado, hermano de quién, primo de cuál. No lo tenemos. Pero hay un tema. A William Zapata sí se sabía quién era, solo que hubo un medio nada más que lo pudo visibilizar, que fue Huayca, ¿no? Ese medio, pero ya lo hizo público cuando él ya entró como congresista. O sea, él entró como congresista, parece de que algunos contactos de este medio alternativo Huayca se dio cuenta y Huayca sacó tres, cuatro reportajes sobre él, mostrando quién había sido en el año 85, cuál había sido el papel que había cumplido con la matanza de Acomarca en Ayacucho. Entonces lo mostró, pero los medios masivos, los medios hegemónicos, nada, los silenciaron, nadie dijo nada, y los medios alternativos, que aún estábamos en pleno proceso de establecernos, tampoco lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, no se hizo viral, porque si hubiera sido ahora, con ya por lo menos tenemos un año de experiencia, más o menos nos estamos manejando en esto, sí lo hubiéramos hecho. Pero se hizo público eso. Entonces, ahora, porque algunos me decían ayer, ¿no? Pero ¿por qué ahora recién dicen que él ha sido él? ¿Por qué no lo han dicho antes? Que no tenemos la logística. Porque ¿cuántos congresistas de Acción Popular, de Fuerza Popular, de Avanza País, de Renovación había para investigar? ¿No? O sea, por lo menos candidatos, eran miles, pues, ¿no? Han sido miles en total de todos. Y bueno, solo para culminar ahí, este señor, William Zapata, primero que ha vivido del Estado toda su vida, o sea, para empezar, ¿no? Él como individuo, el sueldo que él tiene, sueldo de oficial, o sea, no ha ganado pues sueldo mínimo, sino ha ganado miles de miles, lo ha tenido siempre, o sea, ha vivido de todos nosotros. O sea, todo el trabajo y todas las acciones que ha podido realizar desde que él trabaja hasta el día de hoy, William Zapata, es pagado con el impuesto de campesinos, de obreros, de profesores, de enfermeros, de médicos, de ambulantes, de niños que venden caramelos, ¿no? De campesinos que están ahorita pues viendo la manera cómo poder sobrevivir con el aumento del fertilizante a nivel mundial y demás. O sea, pero este señor ha vivido de todos nosotros. ¿Qué ha hecho con el dinero que le hemos dado? Porque él es un trabajador de nosotros, ha organizado, liderado una matanza miserable, ¿no? Criminal, abusiva, a más de 60 campesinos en Acomarca, ¿no? En este pueblo de Acomarca, en Ayacucho. Él siendo pues el jefe de los linces, ¿no? Prácticamente un comando de aniquilamiento, ¿no? Allá, sin pena, sin ningún tipo de reparo, sin vergüenza, eh, utilizando incluso la religión, ¿no? Porque la iglesia también está relacionada con ello, y tal cual. Ahora, lo segundo que se le conoce a él es que ha sido el que ha dirigido la operación Chavín de Huántar, ¿no? Ya, bacán. La operación fue exitosa, digamos que este grupo subversivo, el MRTA, tomó a rehenes en la casa del embajador de Japón, bien, hasta ahí, ¿no? Eh, Ilegal lo que hicieron, todo lo reprochable que puede pasar ahí. Una vez que este comando Chavín de Huántar capturó, redujo y sometió a los emerretistas, lo que debía pasar era su proceso judicial, juzgarlos y ya está, ¿no? Pero lo que hicieron fue matarlos.
cobardemente, ilegalmente, ¿no? Burlándose de los derechos humanos que tanto dicen proteger, yendo en contra de la Constitución que tanto dicen defender. ¿Y quién lideró eso? William Zapata. Ya, este William Zapata, que en ningún momento se arrepintió de haber servido a Fujimori, a Montesinos, que nunca hizo una, ¿no? Planteó su postura de rompimiento ni nada por el estilo, ahora él es el presidente del Congreso de la República. Sigue ganando el Estado, ahora ganando más de 23.000 soles, complete todos nosotros, ¿no? Luego de haber hecho esta matanza, o sea, de dirigir o ser parte en la dirección del aniquilamiento allá, ¿no? ¿Y cómo se lo premia? Con la presidencia del Congreso. ¿Cuál es la respuesta de los grupos de derecha? Aplausos, besos, abrazos. O sea, Mari Carmen Alba abrazando pues a una persona que está involucrada, no en un robo, no de repente en caso de corrupción, ¿no? Sino en una matanza colectiva de, de casi 70 hermanos campesinos de peruanos. Entonces, acá se ve pues la putrefacción de todo este sistema, de que todas las leyes, la constitución, el cómo se organiza, está al servicio de los que están arriba, ¿no? Y entre ellos se tapan, se defienden, y lo que se espera, creo yo, es la persecución, ¿no? O sea, ahora más que nunca, con Marita Barreto, con Patricia Benavides, con este Congreso que se tiene, y con ese presidente del Congreso. O sea, pero todo depende igual de nosotros, de la respuesta que podamos dar como población, porque al final el soberano es el pueblo peruano, somos el quinto poder, y el poder que realmente puede cambiar la José historia. William Zapata, me atrevo a decirlo, viene a ser pues el representante genuino en la presidencia del Congreso de la República, en la mesa directiva, de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Tal cual. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Desde el Congreso no se vayan a implementar los hornos del pentagonito. Desde el Congreso no se vaya a desaparecer, antes se desapareció estudiantes, no se vaya a desaparecer a hombres y mujeres de la prensa alternativa. Hay que estar atentos y hay que señalarlo en voz alta a la población para denunciarlo, para articularnos, para identificarnos, para denunciar en todos los niveles y en todos los espacios, porque como bien lo has dicho, Pavel, es peligroso tener a un miserable al frente de un poder del Estado, que debería legislar a favor de la población. Pero ¿con qué autoridad moral puede legislar un asesino de niños? ¿Con qué autoridad moral puede legislar quien tiene las manos manchadas de sangre? Y si hoy tiene 6% el Congreso de aprobación, realmente espero que Castillo tenga los pantalones para que cierre este Congreso. Y si no, será el pueblo quien lo tenga que hacer. ¿Qué opinas de Pedro Castillo? ¿Qué opinas? Si bien es cierto, no debemos esperar mucho de él por sus carencias y por una serie de cosas, pero muchos votamos por él, por el programa. Y él se ha alejado, y él tiene un discurso para el pueblo, pero muy bien que gobierna con la derecha. Prueba de ello es el ministro de Economía. Y que esperemos los peruanos en el exterior ahora tenga que nombrar a un canciller que se identifique con los 3,5 millones de peruanos que vivimos fuera y no con la camarilla de siempre de Cancillería. ¿Qué opinas de Pedro Castillo? Yo tuve participación en acciones, digamos, reivindicativas con los hermanos de Perú Libre antes de que Pedro Castillo ingrese al partido, ¿no? Entonces, cuando se le dio la posibilidad, la invitación a Pedro Castillo, personalmente yo investigué quién era Pedro Castillo. Ya sabemos su trayectoria política, ¿no? Una persona que ha militado con Toledo, en Perú Posible, evangélico, y digamos que lo importante de él, lo rescatable para mí, como profesor, fue las marchas que lideró contra Patria Roja, ¿no? Que de una u otra manera tenía capturado al SUTEP y demás. Y él pudo ir más allá de lo que la dirigencia de Patria Roja por lo menos limitaba al SUTEP. Eso me pareció importante, de que sí se enfrentó digamos, a la burocracia sindical,
¿no? A los que ya estaban cómodamente instaurados en el poder del sindicato, se enfrentó ante ello, tuvo que negociar incluso con el fujimorismo, con todos, pero la cosa era lograr el tema de la reivindicación magisterial, del aumento a los profesores, que estaban ganando 1.400 soles, ¿no? Que eso es una miseria, ¿no? Para un profesional, por lo menos con él se llegó a aumentar a 2.100 con Pedro Castillo. Ese es el logro que uno le puede reconocer. Ahora, eh, viniendo con esa formación política, yo sinceramente no esperaba mucho, ¿no? De Castillo. Yo no voté por Castillo, yo voté por el programa igual que usted, directamente. Para mí, por lo menos el programa de Perú Libre, tampoco no le doy mucha originalidad, ¿no? O sea, lo que plantea Perú Libre es lo que veníamos planteando desde el 2000, desde los cuatro suyos, ¿no? Industrialización, anular la Constitución de Fujimori, Asamblea Constituyente, más presupuesto para la educación, para la salud, recuperación de los recursos, soberanía nacional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, abajo la corrupción, cambiar el sistema de justicia. O sea, lo que viene planteando la izquierda, digamos, en líneas generales, es lo que el Perú Libre lo concretó. La diferencia era de que Perú Libre sí tenía un arraigo más provinciano, más social, ha estado organizado, digamos, con sectores de base, ¿no? A diferencia de esa izquierda miraflorina, barranquina, o de clase media alta, que hablaba de eso, pero nada más, ¿no? Más ONGera, ¿no? Y es más, con un tipo de discurso más progre en el sentido de más con tendencia que de repente en el Perú no son tan esenciales como es el hambre, la desnutrición, el empleo. En fin, para no irme el tema con Pedro Castillo, no tiene formación política, no tiene dirección política, no tiene estadística. Ayer justo hice un programa en mi canal de YouTube en Yachaywasi, con una entrevista que le hicieron los hermanos de la prensa alternativa a él el día viernes en Cusco. Cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿no? Eso es el viernes, estamos hace unos días nada más, ¿no? Que hoy Estamos estamos ya martes. martes. Le preguntan, por ejemplo, ¿no? En su gobierno hay errores, ¿y qué opina usted de los errores que ha tenido el gobierno o cuáles creen que son? El presidente dice, sí, yo me he ido a tal comunidad y he visto que los niños no tienen clases, o me he ido a tal lugar y he visto que los trabajadores no tienen un seguro. Pero esa respuesta, vamos a esperar de un presidente, o sea, si supuestamente él es el presidente, tiene que manejar por lo menos datos, cifras, ¿no? O sea, por lo menos decir, bueno, acá en el Perú tenemos el segundo yacimiento de cobre más importante que está ubicado en Apurímac, pero la Bamba lo mantiene, hay tanta gente condenada, o sea, estadística, puede ser, no estadística, tiene que ser. O actualmente el Perú tiene sometido con las grandes corporaciones, saber cuáles son los nombres de las corporaciones. O sea, yo creo que Pedro Castillo está perdido ahorita. O sea, él tiene un conocimiento muy limitado de lo que sucede en el país, no conoce cifras a profundidad, no sabe los tratados que se están a nivel internacional, creo que no sabe ni cómo se maneja a profundidad o la diferencia entre un fiscal superior y un fiscal supremo, y quién elige a los fiscales, y quién elige a los jueces, y quién elige. O sea, creo que ahí le falta muchísimo por conocer. Y el problema, y usted lo ha mencionado, y ahí estoy completamente de acuerdo, que él entró porque tenía todo un equipo, mal que bien, con Perú Libre, ¿no? O sea, hermanos que han estado luchando, gente que ha estado en las bases, gente sindicalista, gente que ha pertenecido, pues, a diferentes organizaciones sociales de lucha, combativa, Frente de Defensa, ronderos, dirigentes estudiantiles, ¿no? Todos ellos han estado con él, con un programa, con un ideario, con un proyecto. Pero Pedro Castillo, al no tener esa formación, ha entrado y se ha dejado pues llevar por otros como Aníbal Torres, como otros ministros, y prácticamente se ha acercado de Perú Libre. Y ahorita Pedro Castillo no defiende el ideario Perú Libre, ni el proyecto de Perú Libre, ni nada. O sea, él está ahorita en piloto automático, ¿no? O sea, sigue manteniendo la misma constitución, sigue manteniendo el mismo modelo económico, trata Y de... seguirá manteniendo todo porque ya recibió el espaldarazo de quien nos considera patio trasero de Norteamérica, ¿no? Entonces, con eso, quiero decirte que creo que él va a culminar su mandato, lamentablemente, ¿no? Y bueno, están jugando en pared con el legislativo. Ninguno de ellos se va a hacer el daño al punto de sacarse. Tienen sus propias agendas, tienen sus propios intereses y el pueblo en este momento no está en la agenda ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Esa es una realidad, Pavel. Por eso que creo de que
Más allá de hombres, hay que generar conciencia para trabajar un proceso para cambiar este estado de cosas, ¿no? Y si no se cambia la Constitución, si no se sigue remarcando de que es básico el cambio de Constitución para refundar nuestra patria, vamos a seguir en lo mismo. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Siempre digo, hay que aprender, hay que escuchar, hay que compartir y hay que generar cambios. Pavel, yo espero tenerte en otras oportunidades. Hay muchos temas que hay que conversar, lo que está pasando en Latinoamérica, el tema de que Perú va a ser sede de la OEA. ¿Cómo ves eso? Que un izquierdista, bueno, todo se puede esperar de Castillo, ¿no? Y como bien lo has dicho, señalar de que Castillo no es de la izquierda. Pedro Castillo no es de la izquierda, pero lamentablemente le va a pasar factura a la izquierda. Y eso hay que aclararlo en todos los aspectos, en todos los momentos, para que los jóvenes, las mujeres, tengan las cosas claras. Gracias, Pavel, por tu participación, tu mensaje desde la prensa alternativa para los peruanos que vivimos fuera de nuestra patria. Miles de peruanos, somos 3,5 millones de peruanos fuera, el 51% mujeres que salimos en busca de mejores oportunidades. Y que igual que ustedes, el hacer este espacio Todo Cambia, para que conozca la gente, lo hice y lo hago en familia. Mi pequeño es quien me sistema toda la parte técnica. Aquí hay que reinventarse, pero jamás hay que venderse. Jamás hay que venderse. Hay que levantar nuestra voz de protesta. Si no se puede a través de los partidos políticos que nos han defraudado, a través ahora de los medios alternativos. Tus palabras de despedida, Pablo. Bueno, compañera, igual un gusto poder establecer estos lazos. Lo importante es que si hemos coincidido, estamos confluyendo ahora, es por un tema de lucha social, ¿no? O sea, en la lucha nos estamos encontrando y eso pues es un tipo de vínculo de nuevo tipo, ¿no? Que no le pertenece a este sistema explotador, ¿no? O sea, actualmente los vínculos y relaciones sociales que existen son netamente mercantiles, superfluos y al servicio de mantener el status quo, ¿no? Pero existen otro tipo de relaciones y vínculos que van más allá, que son cooperativos, solidarios, y con el único fin, pues, de contribuir a una mejora social. O sea, acá usted y yo no estamos con el fin de ya, voy a vender algo para enriquecerme, para ver qué gran corporación me mantiene para comprarme mi mansión. No va por ese lado, ¿no? Es todo lo contrario. Y eso no entienden los que están arriba. Por eso que siempre dicen, no, ¿quién te paga? ¿Quién te financia? Tú no lo haces gratis. Que claro, bajo su moral, bajo su ética, bajo su lógica, que es netamente la representación ideal de su base material, que es la venta fría y la acumulación del dinero, se asustan, no les cabe en la cabeza que pueda haber gente que lucha por ideales, que debe haber lucha por justicia y lucha por los demás, ¿no? O sea, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, entonces solo mencionar eso y saludos a los que puedan ver este video, a los que puedan ver esa transmisión y que se den cuenta que estamos acá luchando, ¿no? Que estamos vivos, más vivos que nunca, con más conciencia también y más ganas y voluntad de cambiar las cosas. Bueno, y la frase de Bertolt Brecht, ¿no? Con eso yo quisiera despedirme, que es, hay hombres que luchan un día y son buenos, ¿no? Están los que luchan un año y son mejores, están los que luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, ¿no? Y esos son los imprescindibles. Entonces hay que tratar de estar en ese grupo. En esa línea. Coincido plenamente contigo. Y bien, yo les pido a los seguidores de Todo Cambia Noticias compartir este video desde las redes sociales. Hay que escuchar nuevas voces, hay que educarnos, hay que construir. Solamente de esta manera vamos a generar conciencia, vamos a refundar nuestra patria, vamos a lograr el caro sueño de lograr una patria con justicia social. Y eso no se consigue con discursos, eso no se consigue solamente con el poder que te da un voto, eso se genera con ética, eso se genera generando espacios, construyendo, debatiendo, escuchando,
Hay que organizarnos, hay que movilizarnos. No nos quedemos en nuestras cuatro paredes, salgamos de nuestro estado de confort y demos lo mejor de nosotros para dejarles un país con justicia social a nuestros hijos. Gracias, Pavel. Espero en algún momento tenerla a Luz Basalar, a Zairita y conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Perú. Les saluda Manuela Bastidas. Compartan este video y en cualquier momento nos volvemos a reencontrar en Todo Cambia Noticias. Gracias, Pavel. Muy buenas tardes.